La presión de vapor es la presión de un gas formado por encima de la misma sustancia en otro estado físico. Por ejemplo, si tenemos un sólido en un recipiente, lo que esperamos es un espacio vacío por encima de nuestro sólido. Este es aproximadamente correcto, pero la verdad es que en vez en cuando una molécula del sólido va a salir del estado sólido y entrar al estado gaseoso. Y un rato después, este también va a regresar al estado sólido. Pero en general podemos ignorar la presión de vapor de un sólido. Entonces digamos que la presión de vapor de un sólido es aproximadamente igual a cero. Este equilibrio dinámico entre el estado sólido y el estado gaseoso es muy importante en la vida diaria y tiene algunas aplicaciones. Por ejemplo, con este se puede explicar por qué con el tiempo el helado dejado en el congelador por unas semanas o meses se forma como un nieve en la superior y una capa pegajosa también. Eso se explica con la presión de vapor del hielo dentro del helado. Ok, pero en este experimento vamos a hacer la aproximación de que la formación del vapor por encima del sólido es tan mínimo que podemos ignorarlo. En nuestro aparato tenemos la forma parecida a un manómetro, en que tenemos este brazo en la forma de U, y dentro del brazo tenemos el mercurio, que simplemente está elegido por ser un líquido muy inerte, entonces reacciona con pocas sustancias, y también es muy densa, entonces necesitamos muy poco volumen de mercurio para indicar la presión de una sustancia. Y vamos a notar que nuestro manómetro aquí está cerrado a ambos lados. A ese lado tenemos el vacío y al principio también tenemos el vacío al lado del sodio. Si lo permitimos derretirse, entonces vamos a agregar calor para que se derrite. Utilizamos para calor el símbolo de delta con frecuencia. Es calor. Vamos a tener la formación del líquido. Los líquidos tienen presiones de vapor mucho mayores que los sólidos. En este caso tenemos el equilibrio dinámico entre el líquido y el sólido. Es decir, que vamos a tener unas partículas de líquido que tienen la energía suficiente para pasar de la fase líquido hacia la fase gaseosa. Pero aproximadamente a la misma vez vamos a tener una partícula del gas que tiene un poco menos energía que sus vecinos, que va a pasar desde el gas hacia el líquido. Por lo tanto, la cantidad de líquido y gas es constante, al menos cuando el vaso está cerrado. En el caso de un vaso abierto, por ejemplo, un vaso de agua que se deja en su cocina, si lo deja por toda la noche, va a notar que el nivel de agua se disminuye después de varias horas. Es porque si tenemos el vaso abierto, las moléculas de vapor pueden salir y por lo tanto más moléculas van a entrar a la fase gaseosa y después difundirse por el resto del cuarto. Otra vez, con una idea de un sistema abierto, tenemos el agua del mar. Este se evapora poco a poco para formar las nubes que nos trae la lluvia y es parte muy importante del ciclo de agua en la Tierra. Cuando tenemos nuestro manómetro, entonces, cuando el sólido se derrite, el líquido forma un equilibrio dinámico entre líquido y gas y cada vez que tenemos un gas, tenemos una presión. En este caso, podemos medir la presión de vapor por el cambio de altura del mercurio. Entonces, esta diferencia en altura aquí corresponde a la presión de vapor de nuestra sustancia. Esta presión de vapor podemos imaginar que se va a aumentar con temperatura y que depende del líquido o de la sustancia.
Si la sustancia tiene muchas fuerzas intermoleculares, es más difícil para una molécula escapar del fase líquido hacia el gaseoso. También vamos a tener una temperatura crítica. Esa es la temperatura más elevada a la que un líquido puede existir. Entonces, cuando aumentamos y aumentamos la temperatura, la presión de vapor va a aumentar y aumentar también. Entonces, la presión de vapor aumenta con temperatura. Este resulta en más gas menos líquido. Todavía estamos en equilibrio dinámico mientras tenemos las dos fases, pero eventualmente la temperatura aumenta tan alta que el líquido es aproximadamente cero. Entonces no hay líquido en el sistema, incluso a cualquier presión. Entonces incluso a presiones, bueno, a presiones muy altas, o presión muy alta. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a tener un gráfico. Aquí tenemos, voy a borrar aquí un poco. La energía cinética en el eje X. Energía cinética, si ustedes recuerdan de física, la energía cinética es igual a la mitad de la masa por el velocidad cuadrado. ¿Okay? Y lo que podemos hacer en química simplemente es tomar en cuenta que energía cinética corresponde a movimiento. Si una molécula tiene más energía cinética, tiene más movimiento relativa a otra molécula de la misma sustancia. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos la misma sustancia, es decir, la misma masa, la partícula con más masa, con más velocidad, tiene más energía cinética, tiene más movimiento. ¿Okay? En este gráfico tenemos la distribución de energía cinética para partículas del mismo líquido, pero dos muestras, una temperatura 1, que es relativamente baja, a temperatura 2. Tenemos en el eje Y el número de moléculas. Entonces, podemos ver que algunas moléculas tienen energía cinética muy baja. Después, más y más moléculas. La cantidad de moléculas con la energía cinética aumenta hasta que llegamos a este pico. Este pico corresponde al modo de las partículas. Entonces, es más común tener partículas con esta energía cinética, pero también tenemos algunas partículas con muy poca energía cinética y tenemos partículas con mucho más energía cinética. ¿Okay? Ok, entonces algunas observaciones que podemos tomar de este gráfico. Temperatura 1 es menor que temperatura 2. Y podemos ver que la mayoría de las partículas de muestra 1 tienen menos energía cinética que las partículas en muestra 2. Podemos ver que el máximo de temperatura 1 es a más baja energía cinética que el máximo de temperatura 2. Podemos ver esta línea aquí. ¿Ya? Este corresponde a la energía mínima para formar el gas. Entonces, todas las partículas con menos energía cinética no pueden formar el gas. Entonces, esas partículas se encuentran en la fase
del líquido. Pero las partículas que tienen más de esa energía cinética van a ser en la fase gaseosa. Esas son las moléculas con alta energía cinética. Ellos pueden superar las fuerzas intermoleculares de atracción para pasar a la fase de vapor. Podemos notar que a temperatura mayor tenemos más partículas que pueden pasar a la fase gaseosa. Entonces aquí, para muestra 2, tenemos alta temperatura es decir, T2, nos da más moléculas de gas. Y para visualizarlo, en el gráfico aquí abajo, esas son las partículas de muestra A que pueden formar el gas. Entonces, baja temperatura o menor temperatura T1, tenemos menos moléculas de gas. Y este corresponde a menor presión de vapor. Y en el primer caso tenemos mayor. Presión de vapor. Entonces, temperatura 2 tiene más moléculas de gas, por lo tanto, su presión de vapor es mayor. ¿Okay? Vamos a notar que la presión de vapor depende de las fuerzas intermoleculares. Entonces, vamos a notar que las moléculas tienen que superar las fuerzas intermoleculares para entrar a la fase de gas y dar a la sustancia una presión de vapor. Por lo tanto, la presión de vapor depende de la sustancia, porque una sustancia con mayores fuerzas intermoleculares van a tener una presión de vapor menor. ¿Okay? Entonces, la sustancia con más fuerzas intermoleculares va a tener la situación que es más difícil superar las fuerzas intermoleculares para pasar el gas. Entonces vamos a tener menor presión de vapor. En esta práctica tenemos el estado inicial, es el sólido con el vacío encima en el manómetro, y vamos a tener experimento A con cierta sustancia, con sustancia A, y experimento B con sustancia B. La pregunta es cuál sustancia A o B tiene una presión de vapor mayor. Entonces, pongo el video en pausa, dé su respuesta y después verifique que su respuesta es correcta.
Muy bien. Entonces, la presión de vapor corresponde a la diferencia en altura entre los dos lados del brazo del manómetro. Es porque aquí tenemos las partículas del gas literalmente están chocando contra el mercurio para empujarlo. Hay un límite de la altura que puede empujar porque todavía tenemos la gravedad. Pero este aquí es igual a la presión de vapor de partícula A o de sustancia A. Y vamos a notar que literalmente podemos notar esta altura en milímetros y medir la presión en milímetros de mercurio. Sustancia B puede empujar más al mercurio, por lo tanto su presión de vapor está medido con más milímetros de mercurio. Podemos indicar que la presión de vapor de B es mayor que la presión de vapor de sustancia A. Como una pregunta seguida, quiero saber cuál sustancia tiene fuerzas intermoleculares más fuertes. Entonces responde pregunta 2 con su video en pausa y después verifique su respuesta. Entonces, cuando tenemos más fuertes fuerzas intermoleculares, menos se indica que menos moléculas pueden escapar a la fase gaseosa. Por lo tanto, tenemos menor presión de vapor. Entonces, la respuesta será que A tiene sustancia A, tiene, voy a decir, fuerzas intermoleculares más fuertes. Listo. Hay una relación entre el calor molar de vaporización, delta H VAP. Entonces, H es entalpía, pero muchas veces, es decir, cuando estamos en presión constante, como un recipiente abierto, el H es, la entalpía es igual a calor. Entonces, utilizamos esta aproximación aquí. Y es el cambio de calor molar de vaporización. Entonces, delta es cambio. Hay una relación entre este calor molar de vaporización, la presión de vapor y el punto de ebullición. Okay. Entonces, el calor molar de vaporización es la energía, típicamente en kilojoules, necesaria para evaporar un mol de un líquido. Su valor es determinado por la magnitud de las fuerzas intermoleculares. Podemos imaginar que las fuerzas intermoleculares más fuertes nos da el delta H VAP mayor. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa. Este es porque cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa, es posible formar burbujas dentro del líquido.
¿Ok? La formación de burbujas es cuando la presión para formar el gas es igual a la presión externa, bueno, técnicamente más la presión hidrostática por el líquido encima de la burbuja. Es decir, que tenemos un recipiente con nuestro líquido y cuando la presión de vapor, perdón, voy a agregar algo más. Tenemos la presión atmosférica. Con este mantenemos el líquido. Por ejemplo, en el espacio sabemos que el agua va a bullir. Entonces, cuando la presión del vapor de nuestro líquido es igual a la presión atmosférica más la pequeña presión por la masa del agua por encima de la burbuja. Si la burbuja está formando al fondo del recipiente, el gas puede superar y salir. Entonces, cuando tenemos la presión atmosférica más la presión por el líquido encima de la burbuja, cuando ese es mayor que la presión de vapor, la burbuja no puede formar. Pero cuando la presión de vapor aumenta por la temperatura más alta, su presión puede ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática por encima y así la burbuja puede formar. Vamos a notar que en la mayoría de los casos, en el laboratorio y en la casa, la presión hidrostática por el líquido encima de la burbuja es tan pequeña que lo podemos ignorar. Pero si estamos al fondo del mar, ya es muy importante porque tenemos miles de metros de agua por encima de la burbuja, entonces la presión es muy alta. En este diagrama tenemos la temperatura en el eje X y la presión de vapor en torr. Recordamos que torr es igual a milímetros de mercurio en el eje Y. Tenemos la curva de la presión de vapor de varias sustancias. Tenemos el éter dietílico y su estructura aquí arriba. Tenemos el etanol y su estructura aquí arriba. El agua y el etilenglicol. Primero vamos a leer el gráfico. Podemos tomar la presión atmosférica, que es aproximadamente 760 milímetros de mercurio, o torr. Y aquí podemos notar que a esta presión se encuentra la presión atmosférica igual a la presión de vapor del éter dietílico. Esos son iguales, es decir, vamos a tener el punto de ebullición aproximadamente, no sé, como 33 grados, digamos, Celsius. Para el agua hay que aumentar la temperatura más. Hay que aumentar la temperatura, bueno, diga aquí, 34,6. Perdón, para el etanol hay que aumentar la temperatura hasta, pero hacer este mejor, 78 grados, se ve aquí en el eje X, para tener su presión de vapor igual a la presión externa. Para el agua, hay que aumentar la temperatura a 100 grados. Y para el etilenglicol, ya ni está en el gráfico,
pero hay que aumentar la temperatura a unos como 200 grados Celsius hasta que llegamos a la presión de vapor igual a la presión atmosférica. ¿Okay? Entonces, ustedes toman un minuto para justificar por qué tenemos esta tendencia, por qué el punto de ebullición a una atmósfera de éter dietílico es tan baja relativa al etanol, que es más baja que el agua, que es mucho más baja que el etilenglicol. Entonces, toma un momento con el video en pausa para justificar esta tendencia. Ok, entonces la justificación debe tener que ver con las fuerzas intermoleculares. En el caso de éter dietílico, podemos notar, primero vamos a identificar las fuerzas intermoleculares que son importantes. Lo más fuerte en este grupo son los puentes de hidrógeno. También podemos tener interacciones dipolo-dipolo. No, debe estar escribiendo. No sé por qué no. Y al final, las fuerzas intermoleculares, que en general son lo más débiles, son las de dispersión. Entonces, ¿cuáles de esas sustancias tiene cada uno? Tenemos el éter dietílico. Para ahorrar espacio, voy a utilizar una notación para la estructura de química orgánica. No se preocupe demasiado por esto. En este curso no es tan importante, pero al menos aquí pueden tener una introducción. Tenemos el oxígeno en el centro y cada vértice es un carbono. Entonces tenemos carbono, carbono, oxígeno, carbono, carbono. Exactamente igual a esa estructura. Carbono, carbono, oxígeno, carbono, carbono. Dado que los enlaces carbono-hidrógeno son muy comunes en química orgánica, está entendido que están aquí. No vamos a dibujarlos. ¿Okay? Entonces, el éter dietílico se ve un poco como un pájaro con sus dos alas y su cuerpo. También tenemos el etanol. Otra vez voy a utilizar esta estructura abreviada. 2 carbonos y el OH para etanol. El agua se mantiene. Y vamos a tener también el etilenglicol, que es el OH, 2 carbonos y otro OH. Okay. Entonces, para cada sustancia, a ver si tiene puente de hidrógeno. En el caso del éter dietílico, no. Aunque tenemos el oxígeno, no tenemos un hidrógeno enlazado al oxígeno. Pero ese sí lo tenemos para el etanol, para el agua y 2 veces para el etilenglicol.
dipolo-dipolo. Para el éter dietílico es muy poco. Para el etanol tenemos un poco más. Y ese simplemente es por la diferencia en electronegatividad entre el oxígeno y el carbono. Vamos a notar que el éter dietílico tiene cierto grado de simetría. Entonces, este aumenta un poco el dipolo. El agua, sí. Aún más. Y el etilenglicol tiene poco. Para las fuerzas de dispersión, esos son débiles por todo. En general, con mayor masa molar, vamos a tener más fuerzas de dispersión. Entonces, este símbolo, el alfa en griego, es proporcional. Entonces, fuerzas de dispersión proporcional a la masa molar, pero todos son débiles. Bueno, el agua será aún más. Entonces, podemos ver que el puente de hidrógeno, como la fuerza intermolecular más fuerte, va a dominar la tendencia de la presión de vapor. Entonces, dado que el etilenglicol tiene dos sitios, dos grupos alcohólicos, hidroxilos, que pueden realizar puentes de hidrógeno, ese tiene las fuerzas fuertes más fuertes, por lo tanto, la presión de vapor más baja a cualquier temperatura. Por lo tanto, su punto de ebullición es mucho más elevado. El agua tiene puentes de hidrógeno, tiene más oportunidades de formar puentes de hidrógeno que el etanol, porque tiene dos hidrógenos que pueden participar. Por ejemplo, aquí solo tenemos un hidrógeno enlazado a un oxígeno. Aquí tenemos dos. Y en ambos casos tenemos electrones no enlazados en el oxígeno que pueden participar en los puentes de hidrógeno. Pero el agua tiene dos hidrógenos que pueden participar. Sus fuerzas de puentes de hidrógeno son más fuertes que el etanol. Y el éter dietílico no puede formar puentes de hidrógeno. En esta práctica, tiene que utilizar este gráfico para identificar el punto de ebullición de cada sustancia a la presión atmosférica. Otra vez, es una aproximación. No vamos a tener muchas cifras significativas porque la escala es muy bruta. Después, hay que identificar la sustancia que tiene una presión de vapor mayor a 20 grados Celsius. Pongo el video en pausa antes de escribir su respuesta. Que ahora que tiene su respuesta, vamos a verificarlo. Vamos a notar que esas son solo aproximaciones del punto de ebullición, entonces su respuesta puede ser un poco diferente que el mío. Primero tengo que identificar la presión atmosférica. Este es 760 milímetros mercurio. Entonces voy a identificar aproximadamente aquí.
puedo bajar una línea vertical para aproximar la temperatura en que la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Este corresponde al punto de ebullición. Para el éter etílico podemos ver aproximadamente 38, 39. Cada uno aproximada. Para la acetona, aquí, aproximadamente, no sé, 50 y algo. Entonces puede ser 53 tal vez. Para el etanol, esa es la curva de su presión de vapor. Y lo que nosotros queremos para el punto de ebullición es cuando la presión de vapor es igual a la presión atmosférica. Y podemos aproximar este como más o menos 68. Y al final, para el agua, podemos bajar para encontrar la intersección y nos da 100 grados. Para pregunta 2, queremos identificar la sustancia con una presión de vapor mayor a 20 Celsius. En este caso, vamos a indicar 20 Celsius con nuestra línea vertical y queremos la presión de vapor mayor. Entonces, simplemente buscamos la presión de vapor más elevada y es el éter etílico. Listo.